Estamos de vuelta a nuevo bloque para esta emisión de Hablando de Globitos y en esta ocasión vamos a estar hablando de coleccionables, por así hablar, por así decirlo. Estamos hablando de Transformers. Y para hablar de Transformers, no existe persona mejor calificada que la persona que tengo sentada al lado, el propio Mario Bueno. Y nos va a dar a todos una clase intensiva de qué son los Transformers, de dónde vienen los Transformers, de qué es el universo Transformer, en lo que es este bloque de Hablando en Globitos. Bien, Transformers, o como vamos a presentarlo como ellos se presentan, More Than Meets the Eyes, Robots in Disguise, más de lo que tus ojos ven, robots encubiertos, ¿no? Robots, porque justamente eso era lo que eran estos robotitos. Estos robots son básicamente... ¿Quién pensaría que ese escarabajo realmente es un robot, no? Exacto. ¿Quién pensaría que esto esconde esto? Y ahí es cuando uno de chiquito hizo ¡buah! ¿Por qué? Porque obviamente para hablar de Transformers y principalmente para hablar de este niñito que está acá, que es quizás la estrella de todos los que están ahí abajo, porque es el más viejito, el más viejito, tenemos que retrotraernos a los 80, que es cuando aparece esta línea de juguetes que hasta el día de hoy siguen apareciendo, porque como tenemos por ahí el Lamborghini ese de color rojo, esa línea salió este año, por ejemplo. Ese particularmente salió el año pasado, pero hasta el día de hoy sigue saliendo esa línea de juguetes en particular. ¿Qué es Transformers? Transformers es una línea de juguetes, pero es más que una línea de juguetes, ¿sí? Es un fenómeno que ha trascendido justamente el plástico. Exacto. Ha trascendido el plástico, ha trascendido el metal. Hoy por hoy, Transformers es un mega imperio, si queremos ponerlo de alguna manera, un mega conglomerado de series de televisión. Es una franquicia muy franquicia. Ahí está, esa es la palabra, no me salía la palabra, gracias, Lee. Que incluye series animadas, incluye películas, incluye cómics, incluye videojuegos, pero para poder entender este fenómeno que hasta el día de hoy sigue funcionando, nos vamos a ir a principios de los 80 y vamos a ver cómo arranca esto. Y esto arranca allá por mucho antes de los 80, del principio de los 80, cuando en Japón Japón ya había salido de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo estaba ayudando después de haber sido uno de los partícipes de que Japón se uniera. Exacto, Estados Unidos le estaba intentando ayudar para que salieran, y por ahí aparece una unión entre dos compañías de juguetes, una de Estados Unidos y una de Japón. ¿Quiénes son ellos? Son Hasbro y Takara Tomy. En ese momento, en Estados Unidos, eran mega populares los G.I. Joe. Pero no los G.I. Joe que conocemos los chiquitos. Los G.I. Joe originales. Grandes, el original, G.I. Joe, la figura de acción era una figura de acción de este tamaño, casi 12 pulgadas, que se le ponía ropa, que venía con accesorios. Lo más parecido hoy que tenemos es los Max Steel. En ese formato de juguete grande. El tamaño sí. No, pero sí, el tamaño de los Max Steel. Pero eran muñecos grandes, G.I. Joe, soldados. Y era la contrapartida de las Barbies, porque era justamente lo que era Barbie para las niñas, para los nenes eran estos soldados, claro, donde también uno les podía poner ropa, a intercambiar las armas, y Hasbro decide vender los derechos de distribución a Takara sobre estos juguetes. Pero Japón venía en un momento donde a los niños no les interesaba jugar con soldados. Un par de arreglos acá, un par de arreglos allá. Takara decide transformar a estos soldados en robots. En robots que se les intercambiaban piezas y les podías poner piezas de otros robots. Esta línea evoluciona un poquito más. Empieza a aparecer una línea ya de robots donde se transforman en naves y demás. Hasta que por ahí aparece la línea Diaclone, que es el puntapié inicial de esta historia. Porque Diaclone era una línea de juguetes
japoneses, donde se tomaban cosas cotidianas, ¿sí? Como puede ser un radiograbador, como puede ser un microscopio, como puede ser un reloj, como puede ser cualquier objeto que... Un auto, cualquier objeto que estuviera rodeado o sea, estuviera rodeando a los niños japoneses de esa época, y darle esto de, bueno, en realidad este objeto cotidiano ya no es cotidiano, es un robot. Obviamente que en Japón esto estalló. Y Hasbro, en una feria de juguetes, se encuentra con estos robots y dicen, oiga, qué interesante esto que estamos viendo. ¿Cómo podemos llevarlo a Estados Unidos? Hasbro compra los derechos de distribución de la línea Diaclone, pero ¿cómo vendemos? Así como en su momento los de Takara dijeron, ¿cómo vendemos los G.I. Joe? Ahora les tocó el proceso contrario. ¿Cómo hacemos Hasbro dentro de la infinidad de juguetes que había en esa época? ¿Cómo hacemos para vender robots gigantes? Porque el público americano no está acostumbrado a robot gigante. A robot, encima un robot camuflado. Claro. Es ahí donde van a Marvel. Claro. Van a Marvel y les dicen, muchachos, necesitamos ustedes para que nos creen la historia detrás de estos juguetes. Claro, para que nos creen el universo. Porque la verdad es que no tenemos idea de qué es el universo esto. Porque claro, era una línea de juguetes que no tenía universo ninguno. Y recordemos que por aquella época todos los juguetes que se vendían en las jugueterías estaban sustentados por algo más, o una serie de televisión, o una historieta o algo que servía de comercial, de propaganda, digamos, para venderlo, y que ese algo tuviera un sustento por fuera del muñeco, digamos. Exacto. Pasa que ahora se me fue el nombre de justamente el encargado de Marvel, que Jim Shooter. Ahí está, gracias. Vos me salvás con los nombres. Dice, quedó fascinado, obviamente le trajeron a este señor que estaba acá, que está acá, y cuando vio que esto era un camión dijo... Battle Convoy. Battle Convoy, su nombre original, y dijeron, bueno, ya lo tenemos clásico, ¿no? Pero es el típico que lo transformamos porque nos encanta. Claro, se lo dieron a Jim Shooter y Jim Shooter le delegó el trabajo a Denny O'Neil, en aquel momento, escritor que estaba trabajando en Marvel en aquel momento, pero escritor de Batman, de Flecha Verde, de Linterna Verde, no sé qué. Y Denny O'Neil es el que va a... Y le trajeron a este señor, no era este igual, era el más viejito, pero para ilustrar la idea... Denny O'Neil es el que le va a poner el nombre... Yo soy Hasbro y tú eres Denny O'Neil, y digo... Mirá qué copado esto. Qué bueno que está. Un auto, qué lindo camión, ¿no? Se va a llamar Optimus Prime. Y cuando le mostró que esto se podía transformar, y acá es donde viene la parte que más me cuesta transformarlo, obviamente que quedó obnubilado con este señorito que está acá. Y bueno, hubo que crearles nombres. Y aparece Optimus Prime y aparece el villano. Megatron. O Megatron, como iba a ser al principio. Pero aparece Megatron. Pero había que crear 26 personajes. Porque esta línea de juguetes con la que iba a arrancar iba a constar de 26 piezas. Y ahí obviamente en ese momento hacer cómics basados en franquicias de juguetes no estaba muy bien visto. No porque era del mundo de los cómics. Era como que, uy, si te tocas de laburo es porque ya estás allá abajo de todo, ¿no? Sí, estás en el fondo del Estás en el fondo del coso. Entonces, claro, obviamente nadie se lo quería agarrar esto. Nadie quería decir, bueno, yo me hago cargo de este cómic. Si bien para ese momento los cómics de G.I. Joe estaban funcionando muchísimo, le estaba yendo muy bien, pero bueno, por allá ni siquiera escritor, editor, simplemente hay un artista que estaba ahí en la vuelta, dice, bueno, yo me hago cargo. Y le dijeron, bueno, estamos a viernes, para el lunes tenés que presentarme 26 fichas y a su vez me tenés que presentar la historia del primer capítulo. Y ahí se empieza a gestar un poquito más esta historia. Estos juguetes ya iban a estar divididos en dos facciones. Los Autobots por un lado y los Decepticons por otro. Iban a ser alienígenas que venían de un planeta totalmente metálico en el cual, producto de una guerra civil entre los Autobots y los Decepticons, agotaron los recursos
disponibles del planeta. ¿Sí? Algo muy similar a lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Igual. Claramente es una interesante referencia, ¿no? Y bueno, obviamente que se tienen que trasladar a otro planeta para poder conseguir esos recursos. Tanto los Autobots como los Decepticons caen en el planeta Tierra hace 4 millones de años atrás, en la época de los dinosaurios. Hace un rato. Hace un ratito. Y la nave de los Autobots, la llamada El Arca, queda dentro de un volcán, totalmente inactiva. Pasan 4 millones de años, el volcán se activa, entra en erupción y eso despierta la nave de los Autobots, que la nave lo que hace es escanear cosas que andan en la vuelta para que estos robots puedan camuflarse en este mundo. Y es ahí como, por ejemplo, tenemos que a nuestro líder, Optimus Prime, lo camuflan con un camión. Mientras que a Megatron lo camuflan con una pistola. Y ahí teníamos la base de esto que iba a ser estos juguetes. Al mismo tiempo, deciden crear un jingle para las propagandas y aparece el mítico canción More Than Meets the Eyes. Y bueno, esto lleva a que había que lanzar estos robots al mercado, pero 6 meses antes de que largar esta colección de juguetes, se adelanta otra colección de juguetes que también nosotros, los que nacimos con estos juguetes, en esa época, en los 80, finales también de los los vamos a recordar. No los conocemos porque los vimos en paralelo las dos series. Daban una y después daban la otra en Canal 9. Sí. A la mañana temprano daban el desafío de los GoBots, Challenge of the GoBots, y después daban Transformers. Y todos nos acordábamos de que los GoBots eran nivel 1. Scooters, Copter, Crasher. ¿Cómo era la moto que siempre te digo? Scooter. No, la moto mala. Psyche, Turbo, que eran unos robots que se transformaban, metiendo los brazos para adentro, dando vuelta a la cabeza y achicando las patitas. Y eran esa cosa. Cuando estos tienen un sistema un poquito más complejo. Pero cuando en nuestra cabeza la transformación de los Transformers era muchísimo más compleja. Era más parecida a la que vimos en la película de Transformers. Exacto. Bueno, los juegos. Y esas que salían de acá y se daban vuelta y se transformaban para otro lado y la cabeza que le salía y giraba. Y todo acompañado por ese clásico ruidito de... Que hasta incluso, si bien estos por ejemplo son los más sencillos de transformar, ¿no? Digo, el hecho de ya por ejemplo tener que girar el torso, pero a su vez partirlo casi que al medio, o sea que ni siquiera es que las piernas son las que hacen esto, no es que las piernas se giren, sino que es parte del torso. Voy a sacar acá este brazo para mostrar ahí un poquito, es parte del torso el que se mueve, solamente para poder llegar a lo que es la línea del, y bueno, obviamente los brazos que terminan de formar, ¿no? Pero claro, nosotros nos quejábamos del líder 1 que lo que hacía era meter los brazos para adentro. Optimus lo que hacía era dar vuelta los brazos hacia atrás y metérselos del costado. Exacto. Tampoco era ciencia de cohetes. Pero los juguetes sí tenían mucha ciencia. Pero los juguetes eran distintos. Y bueno, los primeros juguetes no, porque los primeros juguetes eran estos. Exacto. Eran abrirlo, doblarlo y sacarlo. Ahora, comparado con lo de los GoBots, esto tenía mucha más ciencia. Dinámica. Ni te cuento los juguetes nuevos de Transformers. Claro. Los que están basados en la película justamente son más complicados todavía de transformar. Lo de las películas son mucho más complicadas. Pero, justamente, para Hasbro era un problema que sacaran GoBots, porque ellos estaban preparando esta línea de juguetes y de golpe, 6 meses antes de llevar esto a las estanterías de las jugueterías, le salían otros que también fueron un éxito. Así todo, la historia nos cuenta que 6 meses después, cuando salieron los primeros 26 Transformers, fueron un mega éxito. Vendieron más de 150 millones de unidades en el primer año. Fue un golazo. Obviamente que esto se tradujo en hay que lanzar una serie animada. Y como suele pasar con todas las series animadas de los 80, o por lo menos la gran mayoría, no voy a decir todas, pero la gran mayoría de las series animadas de los 80 que venían de Estados Unidos,
las series animadas son grandes comerciales de líneas de juguetes. Pasa con He-Man, pasa con G.I. Joe, pasa con Transformers, pasa con un montón de líneas de juguetes que Thundercats, los halcones galácticos, que las series de televisión fueron creadas para hacer un gran comercial. Obviamente que eso no quita que no haya sido un mega éxito, fue un mega éxito y las cosas vinieron bien hasta que empezaron a venir mal. Claro. ¿Y en qué momento pasa eso? Cuando deciden sacar una película animada formidable, con una animación muy zarpada que hasta el día de hoy se la banca, no como la serie animada, porque tenía otro presupuesto. El paso del tiempo. Pero esta película sí se la bancaba. Y en esa película pasa algo. Nuestro líder se nos muere. El benévolo líder se muere. Y esto fue un shock emocional para nosotros siendo niños, porque era de las primeras veces que veíamos que el líder, el jefe... Que los buenos se morían. Y que los buenos se morían. Sí, claro. Incluso que los personajes se morían. Porque en los 80 no se moría. No se moría nadie. No se moría nadie. Todos nos acordamos de G.I. Joe que cuando derribaban un avión de Cobra, siempre el piloto saltaba con paracaídas. Exacto. O en las cosas He-Man. Explotaban, todo el mundo se escapaba antes de que las cosas explotaran, de que no se moría nadie nunca. Y acá, no solamente que se muere alguien, sino que se muere un personaje de los buenos. Y esto obviamente que no le vino bien a la franquicia. La gente, las líneas de juguetes empezaron a decaer, porque también esa es otra cosa. Estas líneas de juguetes son derivadas de líneas de juguetes japonesas, y llegó un momento que ya no había más nada que adaptar. ¿Y qué hacían? Hacían la gran... Te saco este robot con 4 colores distintos, pero cada uno es un personaje diferente, con una historia diferente. Entonces vos ya llegaba un momento que decías, ¿cuántas veces voy a comprar el mismo juguete? Solamente por tenerlo en cuanto color existe. Sí. Entonces ya dejó de pasar eso, ya no alcanzaba con los juguetes de Takara, tuvieron que empezar a meterse con juguetes de otras líneas, como pasa con un personaje clásico de Transformers que es Jetfire, un Autobot que se transforma en avión, que no es nada más ni nada menos que una Valkyria. De Robotech. De Macros, un Valtech justamente repintado en blanco y rojo. Es más, ¿por qué? Porque se transformaba. Porque justamente tenemos un avión que se transforma, venga. Y empezaron a sumar, empezaron a aparecer los que llamaban los Triple Changers, que eran robots que se transforman en 2 vehículos distintos. Yo por ahí arriba tengo uno. Empezaron a aparecer estos robots que se combinaban para armar un robot más gigante con Devastator, con los Constructicons que formaban a Devastator. Después empezaron a aparecer más. Y llegó un momento donde ya no había más juguetes que lanzar. ¿Por qué? Porque dependían de un mercado, empezaron a crear sus propios juguetes y eso tampoco les fue muy bien. Hay un decaimiento, pero eso no significa que Transformers haya muerto, sino que, como ha ido pasando a lo largo de la historia, han sacado formas nuevas de poder revitalizarlo. En su momento, en los 90, salió Beast Wars, una serie animada en 3D que hoy por decirla no, esa sí que menos resiste el paso del tiempo, pero que le da una vuelta de tuerca. Después aparecieron un montón de series más. En Japón fue un éxito tan grande Transformers que ellos decidieron sacar sus propias series. Sí. Que incluso series que no llegaron nunca al mercado. Pero lo que terminó de inyectarle nueva vida a Transformers fueron las películas. Exacto. Tiene que venir Michael Bay para revitalizar aún más la línea Transformers. Una película bastante jugada, porque había que llevar esto con los efectos que implicaba a el live action, ya no era más animado. No. Y donde aquellos que vimos la primera película quedamos con la boca abierta. Una película que le fue muy bien. Le fue muy simple. Transformers le fue muy bien. Transformers es una película que de las 5 que hay, Transformers para mí es la única que resiste el paso del tiempo. Sí. Película del año 2007. No. Estamos hablando hace 12 años atrás que salió esta película. Las otras no. Las otras son... No, y aparte las historias son cada una peor que la otra. Pero la primera es la única que se resiste el paso del tiempo y vos la podés volver a mirar y decir... Sí. Incluso los efectos especiales los mirás y decís... No están mal. Y las transformaciones, que si bien no eran las transformaciones que estábamos acostumbrados, eran geniales. Era como uno se lo imaginaba que debía pasar. Chico, eso que yo te decía, lo de las 10.000 vueltas, las partes subiendo, bajando, todo girando, acompañado por el ruidito, y vos decías, sí, así me lo imaginaba yo en la cabeza. Y de ahí saltabas a mirar, porque yo lo hice el experimento, saltar a mirar un capítulo de la serie,
y ver que la serie en la animación era acompañado del ruidito, y aparte una animación tan chota, vos decías, no, ¿por qué me estoy haciendo esto? Y no, nunca más. Tal Nunca cual. más. Después, obviamente, a Transformers le siguió La Venganza de Revenge of Revenge the of the Fallen, Dark Side of the Moon, Age of Extinction, Age of Extinction The Last Night. y The Last Night. Y ya para ahí la franquicia había decaído, porque una de las cosas que peca la franquicia de Transformers es no centrarse tanto en los robots y centrarse más en los humanos. Y obviamente cuando vos mirar una película de Transformers no querés ver Lo último que querés ver son humanos. Exacto, vos querés ver los Transformers, querés ver la guerra. Esto ya después empezó a tomar escalas cada vez más grandes, no terminaba de convencer. Sí, no podemos negar que Michael Bay sabe filmar explosiones y batallas de escalas descomunales como nadie. Es lo único que está muy bueno de las películas. Filmar. Porque no tiene idea de cómo se maneja una historia. Porque vos mirás las peleas de las otras películas y hay un par que están muy interesantes. Pero te quedás ahí. No tiene idea de cómo se cuenta una historia, no tiene idea de cómo se maneja el tiempo cinematográfico. O sea, carecen de todo el resto las películas de Michael Bay. No son películas. Tal cual. Clips enormes. De 2 horas. Sí. Hasta el año pasado, donde salió una película que viene como a resetear un poco todo este universo, que es Bumblebee. Una película que si ya mirás con otros ojos, creo que en algún punto recobra un poco la esencia, el personaje es carismático, a pesar de que no habla, creo que Bumblebee es ese personaje tierno que uno lo quisiera tener de mascota más que de auto. Y me parece que con Bumblebee volvieron a encontrar un camino que habían perdido con 4 películas atrás. No es la Transformer 1, porque Bumblebee no es esa Transformer, pero viene a dar una inyección y donde los robots tienen un poquito más de protagonismo y donde además se ve que escucharon a los fans porque volvieron prácticamente a los diseños de G1. Sí, claro. De lo que sería esta primera generación, los diseños clásicos. Claro. Donde Bumblebee vuelve a ser en algún punto un escarabajo y deja de ser un Camaro. A pesar de que en algún momento pasa eso. No pasaba con las películas de Michael Bay. Exacto. Completamente de los diseños originales. Series animadas hay una cantidad de películas, como te estamos contando, hay como 6 películas live action. Hay una cantidad de líneas impresionantes. Hasta el día de hoy siguen saliendo juguetes. Pero lo bueno es que si te gustan los Transformers, acá en Uruguay se consiguen. Sí. Se consiguen en jugueterías. En jugueterías porque al ser Hasbro la distribuidora se consiguen bastante. Obviamente que cuanto más te vas atrás, más caros se vuelven. Los de generación 1 son de los más caros que hay en la vuelta. Conseguir un generación 1 en buen estado, quizás en el packaging original, por más que esté abierto, se cotizan muy caros. Se han vuelto piezas claves del coleccionismo. Los más nuevos no son tan caros, aunque hay todos los precios, tampoco son baratos. Un Transformer hoy por hoy acá en Uruguay puede andar entre los 1.000 y los 1.500 pesos. Pero tenemos de muchos más caros porque obviamente los que son varios robots que se unen en uno más grande, los combiners son bastante más caros, salen 200, 300 dólares. Y obviamente la llamada G1, la generación 1 o los G1 son de los que más se cotizan y los más complicados de conseguir y más caros de conseguir. Pero lo cierto es que Transformers es una línea de juguete con la que nosotros crecimos y con la que hasta el día de hoy muchas generaciones siguen creciendo, y esto habla de justamente los juguetes que rompen la barrera del tiempo. Y me parece que eso es una de las cosas más importantes y más interesantes de esta línea de juguetes. Juguetes que hoy, casi 40 años después, siguen teniendo el mismo éxito que tuvieron allá a principios de los 80. Siguen vigentes. Exacto. Nunca se perdieron. Nosotros, no se perdieron. De la generación nuestra juegan con... Que hay muchas otras líneas de juguetes que se han perdido y que a uno, nostalgia, te tocan el corazoncito. Ojalá, hoy por hoy, Halcones Galácticos no existen más, Thundercats tampoco, a pesar de que intentaron tener un revival. Pero Transformers sigue estando presente, siguen habiendo series animadas y demás, por más que no tengan la misma calidad que tuvieron antes. Pero, nada, acá están entre nosotros. Robots in Disguise, como decíamos nosotros hoy al principio, y nada, me parece que por eso era interesante contarte a vos que estás del otro lado por qué nos gusta tanto Transformers y cómo esto trasciende un poquito más allá de las puertas del coleccionismo.
Además te habíamos dicho que íbamos a hablar también de coleccionables en el largo del programa, así que te dedicamos un bloque a los coleccionables. Nosotros ahora nos vamos a hacer una tanda, pero vos no te vayas a ningún lado porque después de la misma hay más hablando en globitos. Nos vamos y ya volvemos, no te vayas.